Buenos días. Hoy nuestro grupo, que está conformado por Jason Camilo Ruiz Cristancho, Ángela Yurania Ventaño Aldana, Julián Leandro Pina Hernández, Pablo Esteban Gutiérrez Rivera, les vamos a presentar aplicaciones a la ley de Faraday y otros temas vistos durante el curso de energía y materia del periodo 2021-1. En este mismo orden vamos a hacer la exposición. Buenos días, mi nombre es Jason Camilo Ruiz Cristancho de la Pontificia Universidad Javeriana. Este es un video recopilatorio de algunos temas vistos en el curso de Energía y Materia del Pensil de Ingeniería Electrónica. Como primer tema es acerca de la ley de Faraday-Lenz. Voy a centrarme más que todo en la jaula de Faraday. Este ejemplo lo voy a poner más que todo en contexto respecto a la telefonía, que primero hay que tener en cuenta cómo funcionan las antenas de emisión. Estas antenas emiten ondas electromagnéticas que interactúan con nuestros celulares y estos a su vez las reciben y las devuelven a la misma antena, y esta se remite al celular de la persona al que estoy llamando. Es decir, por ejemplo, si yo estoy llamando, voy a tomar este como otro celular y este como mi celular. Si yo llamo, se va a ir la señal que produzca este celular a una antena. Esta va a interactuar con todos los teléfonos de la zona, con la zona de cobertura, y finalmente se va a encargar de el teléfono en cuestión al que yo estoy llamando. Entonces, debido a que las antenas funcionan emitiendo ondas electromagnéticas a partir del alto de la antena, de la longitud de onda, etc., estas emiten una onda electromagnética que nos afecta a todos, no de manera nociva para la salud, y entonces estos se expanden hasta que reciban el celular. Pero ¿qué sucede? Si nosotros tenemos un conductor estable rodeando el material, por ejemplo, supongamos que este es un celular y supongamos que lo metemos en esta caja y la tenemos abierta, el conductor no va a pasar nada. Pero si la sellamos y hagamos de cuenta que esto no es de madera, sino que es de un conductor estable, se va a crear una especie de vacío electromagnético en el interior de la caja, haciendo que el campo magnético externo, electromagnético externo, no pueda interactuar con lo que haya en el interior de esta caja. Esto también se puede aplicar a diferentes formas, ya sea, por ejemplo, en un horno microondas, que este funciona de manera inversa. Es decir, el campo electromagnético que se genera en el interior no afecta, no afecta el exterior del entorno. Esto se crea debido a que cuando el campo electromagnético interactúa con el, con el conductor, este crea a su vez un campo magnético que va en contra, es decir, que actúa como si fuera una especie de rebote visualmente hablando. Ahora bien, respecto al segundo tema, voy a hablar acerca de las presiones, más que todo presiones en fluidos, ya más específicamente en el agua. Yo vivo en un conjunto residencial y entonces el agua que pues llega a mi casa es de un tanque que se encuentra en la cima del edificio. ¿Sí? Entonces se tienen que realizar cálculos, una gran cantidad de cálculos, para saber el ancho de los tubos que llegan a cada planta, y luego estos tubos se tienen que o hacerse más grandes o hacerse más pequeños para así tener en cuenta la presión con la que llegue a las casas, a cada apartamento. Y también se tiene que tener en cuenta que se tiene que llegar más o menos con la misma presión a todas las plantas. ¿Por qué? Porque pues en cada planta hay formas de adquirir agua, ya sea con llaves, ya sea con duchas, mangueras, etcétera. Entonces se tiene que llegar más o menos con la misma presión. Entonces también se tiene que tener en cuenta que está a una altura pues considerable, y también se tiene que tener en cuenta que la velocidad en la superficie del fluido del tanque es cero,
idealmente hablando, ya que pues puede que se mueva un poco debido al viento o debido a perturbaciones externas que pues no se pueden tener en cuenta en los cálculos. Esto hace que la velocidad con la que vaya bajando se vaya distribuyendo para cada zona del conjunto. Es decir, se tiene que tener un tubo delgado para que llegue con una presión bastante alta y luego se tenga un tubo grueso para que la presión disminuya y así pueda llegar agua a cada caso residencial. Esto es un poco medieval, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque también se tiene que tener en cuenta la distribución subterrenal, por decirlo de alguna manera, la distribución que va a los tubos por debajo del agua pues de toda Bogotá. Entonces se tiene que tener en cuenta también eso para poder, pues como que en vez de que baje el agua, suba el agua. Entonces esos son los temas que iba a hablar en este video. Cabe tener en cuenta que la explicación respecto a la jaula de Faraday fue tomada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la cual voy a dejar el link en el video. Después se va a enviar el link con el video para que puedan echarle un vistazo al artículo. Buenos días, mi nombre es Ángela Yurania Betaño Aldana, de la carrera de Ingeniería Electrónica, y vengo a explicar dos de los temas vistos en la clase Energía y Materia de este semestre. El primer tema que voy a explicar es la ley de inducción de Faraday aplicada en los aviones, específicamente como una jaula de Faraday. Como bien sabemos, los aviones deben estar protegidos, por ejemplo, en una tormenta eléctrica, porque si ellos no tienen una protección, cuando caiga un rayo, pues obviamente los va a afectar y va a provocar un accidente o cualquier daño dentro del avión. Entonces, los aviones están diseñados como una caja metálica, como funciona la ley de la jaula de Faraday, donde están recubiertos de cobre o de aluminio, que es el material con que hacen el recubrimiento del avión, para que sea un material estable, conductor, y así cuando él entre en un campo eléctrico, como por ejemplo en un campo eléctrico externo, que es por ejemplo una tormenta eléctrica, entonces se comporte como una jaula de Faraday, donde los protones, que son las cargas positivas, van a comportarse como una red y los electrones, que son las cargas negativas, van a moverse en contra del campo eléctrico que esté en este momento. Entonces se va a polarizar el recubrimiento del avión y se van a anular las cargas, porque pues son cargas positivas y negativas. Entonces el campo eléctrico dentro del avión va a pasar a ser nulo. Entonces pues si les cae un rayo no va a afectar en nada lo que esté por dentro del avión. Por eso es tan necesario que los aviones estén hechos de esta forma para evitar accidentes y para que funcionen como en esta imagen se ve aplicada la ley de Faraday, donde un campo eléctrico se le aplica un campo eléctrico y dentro de la jaula no pasa o sea, no se ve afectado nada de lo que esté por el campo que se esté aplicando. Entonces así es como funcionan los aviones aplicando la ley de Faraday. El segundo tema que voy a explicar son los condensadores. Aplicados a las tarjetas, en este caso pues las tarjetas de un ordenador, lo voy a explicar con las tarjetas de un ordenador. Lo primero que voy a explicar pues es qué es un condensador. Entonces pues un condensador es un componente electrónico un componente electrónico pasivo que está encargado o su función es almacenar energía. Entonces cada componente de la tarjeta, como vemos acá, perdón, cada componente de la tarjeta necesita una energía específica para funcionar. Estos son los condensadores. Entonces ellos deben almacenar la energía para proporcionarla en pequeñas cantidades o en las cantidades que necesite cada componente para evitar daños o para evitar que funcionen mal. Entonces se le aplica una señal eléctrica, que son los electrones,
a la tarjeta y esta señal llega a los condensadores. Entonces los condensadores lo que hacen es que, como ellos están separados por un material dieléctrico, el material dieléctrico no permite que las cargas, que en este caso son los electrones, pasen de un lado a otro, o sea, pasen a la otra placa. Entonces va a comenzar a haber un exceso de carga en una de las placas, en las placas donde esté llegando la señal eléctrica. Entonces cuando esté el exceso, el material más cercano, el elemento más cercano lo va a detectar y va a provocar un diferencial de potencial, que es lo que se va a convertir en la energía que va a almacenar el condensador. Depende claramente de la capacidad del condensador, la energía que él pueda almacenar. Entonces, él almacena esa energía cuando deja de recibir la señal eléctrica, cuando deja de recibir la corriente, perdón, él deja de almacenar la energía, él deja de recibir la carga y lo que hace es almacenar la energía. Y pues cuando se requiera, va de manera estable, va a proporcionar la energía al resto de componentes. Y esto no se puede lograr a través, por ejemplo, de conectarlo directamente a una fuente de alimentación del componente, porque la fuente de alimentación no va a proporcionarle una energía estable y puede provocar que el componente se queme o se dañe o no funcione debidamente. Lo de los condensadores lo podemos asimilar a cómo funcionan los tanques de agua en los apartamentos a veces, en los que hay, o en las casas, porque por ejemplo lo que hace es que llega el agua, se almacena en un tanque y después se distribuye de la manera que se necesite, por ejemplo en el lavamanos, para lavar la loza o cosas así, pero pues no llega toda de una y se usa de una, sino necesariamente se almacena y luego pues se distribuye. Y así es como funcionan los condensadores en las tarjetas. Su función principal es almacenar la energía y no permitir que se dañe el componente, sino distribuirla de manera adecuada. Muchas gracias. Buenas tardes, hoy vengo a presentarles una aplicación de la ley de Faraday. Primero, la ley de Faraday enuncia que una FEM o una fuerza electromotriz está dada por el flujo magnético que pasa a través de una espira. Gracias a esta ley se pudieron crear las estufas por inducción magnética. En su base tenemos un imán junto con una espira que producen un campo magnético. Encima de ellos hay una placa de cerámica o de vidrio que sirve como base para poner los utensilios de cocina, ya sean ollas, olletas o sartenes. En el momento en el que uno de estos utensilios entra en contacto con el campo magnético, se produce una circulación de corriente que a su vez genera calor y este calor va a ser entregado a los alimentos o a los líquidos que hayan dentro del contenido para poder calentarlos. En la imagen de la izquierda podemos observar cómo está el imán y la espira que producen el campo magnético. La imagen de la derecha es un ejemplo en el cual tenemos una sartén que si pudiéramos cortarla por la mitad y pudiéramos poner una barra de chocolate encima de ella, solo se retiraría la parte del chocolate que está encima de la sartén, dado que ahí es donde va a haber circulación de corriente y por ende calor que derretirá el chocolate. En la parte de la izquierda el chocolate no se va a derretir, dado que no hay ningún flujo de corriente ni nada que produzca calor. Ahora quisiera hablarles sobre la energía y más enfocadamente sobre la energía potencial elástica. La energía potencial elástica se presenta en elementos que se pueden comprimir o estirar y depende de básicamente la constante de elasticidad del elemento que se esté comprimiendo o estirando y la distancia al cuadrado que éste se comprima o se estire. Un ejemplo cotidiano de esto son los resortes que hay en los colchones, dado que estos se comprimen en el momento en el que la persona se acuesta sobre el colchón y pues esta compresión de los resortes produce una energía. Bueno, los resortes también se usan básicamente para que el colchón no se hunda y la persona tenga más comodidad. Muchas gracias. Estas son las referencias que utilicé para la estufa de inducción magnética y los resortes. Gracias. Buenos días. Hoy voy a hablar de la ley de Faraday y su aplicación a través de la guitarra eléctrica como tema del curso de energía y materias. Energía y materia. Entonces, las cuerdas de la guitarra están hechas de un material metálico y cuando cualquiera de ellas vibra, existen unas pastillas
que son básicamente 6 imanes rodeados por un alambre de cobre bastante fino, que da aproximadamente 7200 vueltas alrededor de la pastilla. Estas pastillas son importantes para el funcionamiento de la guitarra, ya que captan las vibraciones de las cuerdas para que éstas se puedan amplificar y lo logran mediante los imanes y la bobina propiamente. Los imanes de las pastillas producen un campo magnético estable que se mantiene así hasta que las cuerdas lo estimulan y las vibraciones de las cuerdas metálicas acercándose y alejándose del imán de la pastilla producen o bueno, inducen una corriente eléctrica en la bobina que va cambiando de polaridad generando lo que se conoce como una corriente alterna, donde el segmento que interactúa con el imán, que se le llama porción de cuerda magnetizada, de igual manera produce un flujo magnético variable y de esta manera se induce una FEM en la bobina también. La corriente alterna oscila con las mismas frecuencias que las que experimenta la cuerda. Por ejemplo, si se toca una nota La, va a vibrar con una frecuencia de 440 Hz. Y por ello, cuando esta corriente alterna se amplifica, gracias a que la FEM alimenta un amplificador y la corriente se manda finalmente a un altavoz, este último, si no estuviera, la corriente no transmitiría los acordes con fuerza y no se escucharían las notas, ya que este reproduce los sonidos con la misma frecuencia y se dice que es parte importante del instrumento, ya que sin el amplificador, digo sin el altavoz, sería bastante bajo lo que se alcanzaría a escuchar. También se puede ver que se puede elegir qué pastilla usar, si usar una pastilla alta o usar una pastilla más lejos del clavijero para un sonido más agudo o más grave, según se desee. Y en esta diapositiva pues vemos el amplificador con la guitarra, que pues como dije anteriormente se considera parte fundamental del instrumento. Como un segundo tema, voy a hablar del flujo de calor a través de un termo, eh, ya que en este podemos enfocarnos en aspectos relacionados a la termodinámica. Entonces, el termo como tal es un dispositivo que es capaz de mantener a una temperatura alta líquidos calientes por bastante tiempo, o de igual manera es capaz de mantener una temperatura baja líquidos fríos por bastante tiempo también. La función de un termo ciertamente es impedir el flujo del calor al querer encontrar un equilibrio térmico entre los componentes del sistema. O en otras palabras, un termo no permite que la temperatura, por ejemplo, de un tinto caliente durante una mañana muy fría se descienda hasta que el tinto se enfríe, o que durante un día muy soleado el agua fría o un té frío se vaya a calentar debido a la temperatura del ambiente exterior. Las paredes de un termo están fabricadas con un aislante calorífico que retarda el flujo del calor, que es algo parecido a lo que ocurre cuando usamos chaquetas o cuando nos abrigamos cuando hace bastante frío, ya que estos actúan como un aislante y permite que nuestra temperatura corporal se mantenga alta y no que el calor fluya y se mezcle con la temperatura ambiente, ya que de esta manera pues nuestra temperatura descendería también y pues sentiríamos mucho frío. Pero gracias a estos elementos es posible evitar este frío y mantener nuestra temperatura corporal. Si observamos la estructura de un termo, está compuesto por dos botellas, una exterior y una interior, que el exterior puede ser de plástico o de metal, que está con una tapa, un tapón, igual que la interior. Entre estas dos
botellas existe únicamente un vacío donde no se presentan colisiones de moléculas y por tanto de este modo se entorpece la conducción de la energía calorífica al no tener un contacto directo entre las partículas de la botella exterior y la botella interior. De igual manera, al ser un recipiente cerrado, que no está expuesto al aire, sino únicamente cuando se va a tomar, eh, a temperatura, la temperatura del exterior no podrá atravesar las paredes, por lo que la temperatura del líquido se va a mantener fría, ya que como vemos en la imagen de la derecha, la temperatura, bueno, el aire del exterior va a querer ingresar, pero al ser un termo cerrado, pues no se va a permitir que pueda entrar y así mantener la temperatura del líquido como se mantenía originalmente. Y por último, el termo también es capaz de obstaculizar la radiación del calor, como sus paredes son reflectantes, son de una superficie plateada. Estas son capaces de realizar la función de un espejo que da radiación de infrarroja que trata de introducirse en el líquido, en la botella que contiene el líquido, y de esta manera afectar el líquido. eh, Se verá opacada, ya que se verá reflejada y no importa de la dirección que provenga, esta volverá a su punto de origen, ya que las paredes reflectantes del termo no van a permitir que esto ocurra. Y de esta manera, pues un termo cumple su función de mantener a una temperatura previa los líquidos durante mucho tiempo, ya sea alta o baja, ya que evita las tres formas del flujo del calor. Bueno, estas son las referencias que utilicé. Las primeras son para la ley de Faraday y las segundas son para el tema del termo, del flujo del calor. Y muchas gracias.